Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Manzano y esta es la actividad 3 del doctorado en Ciencias del Desarrollo Humano para la asignatura Educación, Valores y Ciudadanía. Perdón, esta presentación, pues bueno, no es un repaso de lecturas, es más bien una reflexión sobre un problema muy concreto y es qué tipo de personas está formando hoy la educación y qué consecuencias tiene eso para la vida social, también la justicia y la toma de decisiones. El objetivo de hacer esto es analizar cómo la educación puede formar o debilitar el juicio ético de las personas y por qué ese juicio es condición para una ciudadanía real y no únicamente una ciudadanía declarativa. Bien, pues las lecturas a analizar son las que se encuentran en pantalla y sostienen eh, que aunque vienen en tradiciones distintas, todas convergen en una preocupación común. La educación ha ido perdiendo su función formativa profunda y pues se ha desplazado hacia una lógica más técnica, económica o instrumental. Y eso hace que también nuestro medio social se encuentre diseñado para que pues embonen en él personas con esta estructura más instrumental que humana. El problema transversal es este. Cuando la educación se reduce a capacitación, a eficiencia o a resultados puramente medibles, deja de formar criterio y lo que hace es que forma personas para hacer, no para decidir. Y de tal manera que sin juicio la técnica se vuelve muy peligrosa y la libertad frágil, porque únicamente es un proceso o una sociedad mecanicista. Bien, el primer autor es Nussbaum, plantea que las democracias se enfrentan una crisis silenciosa. Estas priorizan el crecimiento económico y pues han recortado las humanidades, debilitando así las capacidades esenciales como el pensamiento crítico y la imaginación moral. La tesis de Nussbaum es clara. Sin estas capacidades más humanas, la democracia se va vaciando desde dentro. La educación no puede limitarse entonces a producir trabajadores solamente eficientes. Lo que plantea es formar personas capaces de resistir la presión, cuestionar la autoridad y reconocer la dignidad del otro. De tal manera es de que busca cómo hacer sociedades pensantes. Girón profundiza el problema desde una teoría crítica. La educación siempre forma conciencia dentro de una cultura atravesada por relaciones de poder. Cuando domina la razón instrumental, la escuela, la capacitación, pues se reproduce eso en obediencia, no necesariamente en responsabilidad, de tal manera de que se hacen acciones o se toman decisiones no por conciencia, sino repetidas, ¿no? La, la postura de Giraud no es ideológica, es más bien estructural, en donde él reflexiona en que sin una pedagogía crítica, la educación refuerza las lógicas que dice querer corregir. Bien, pues Martínez advierte que la educación superior no puede limitarse solamente a transmitir conocimiento. Debe asumir un papel activo en la transformación pues, social mediante innovación con responsabilidad. Muñoz Izquierdo, desde una evidencia puramente empírica, es muy contundente y directo. No basta con más educación, sino importa mucho la calidad, la pertinencia y sobre todo el contexto social y también histórico en el que estamos pasando. En él no se detiene solamente a pensar de cómo se hace de forma tradición o tradicional, sino que también en qué momento estamos en tecnología social, avances de comunicación. Entonces, es muy importante que el entorno lo acompañe. De esa forma, pues la formación pues, puede generar un cambio real. Romo introduce una dimensión pues menos visible, pero también muy decisiva. La forma en que pensamos y hablamos moldea nuestra manera de comprender y decidir. En lo personal me gusta mucho porque eh, va formando que la pedagogía no es solo contenido, es lenguaje, ritmo, es claridad,
esa forma eh, profunda de pensar de una manera más limpia y bella. Y bueno, él también establece que cuando el pensamiento se vuelve tosco, el juicio se empobrece. Y yo reflexiono que la belleza aquí no es estética, es precisión humana. De tal manera de que esto complementa muy bien la reflexión de pensar profundamente y con belleza lo que nos hace humanos. Bien, todas las lecturas se unen, convergen en una misma idea. Eh, la educación que realmente importa es la que se forma o la que forma el juicio ético. Esta educación no busca solamente el cumplimiento, sino la verdad es que permite decidir bien bajo presión, incluso cuando nadie observa, y eso en general nos hace más reflexivos, nos hace personas conscientes de nuestras acciones y sobre todo le encontramos un sentido de por qué hacerlo y cómo influye esto en sociedad. Bien, ahora aplicándolo a mi investigación doctoral, es que todos estos formas de pensar de los autores y este marco para mí es clave para comprender por qué las personas, aún capacitadas, toman decisiones incorrectas y en este caso inseguras. Y analizo que el problema no es falta de formación, sino ausencia de una formación de juicio. Es decir, no les falta la información, sino les falta estructura de conocer cuáles son las consecuencias y un sentido de por qué hacer las cosas. De tal manera es que el reto es diseñar modelos educativos que integren el criterio, la responsabilidad y la conciencia, no solamente los procedimientos. Bien, pues en conclusión es que la educación que realmente transforma no se mide por horas ni por certificados, sino por la calidad de las decisiones que produce. Cuando la educación forma conciencia, sostiene vidas dignas e instituciones justas, eso es la educación que importa. Cuando no, pues bueno, la educación solamente está administrando los riesgos y guiando las conciencias para una acción repetitiva. Bien, pues les agradezco mucho. Soy Alejandro Manzano y esta es mi aportación de la semana. Gracias.